Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Ana Belén Jiménez y estamos en el programa Conectando Conciencia de Radio Ciutat Bella 100.5 FM. Hoy tengo el placer de tener aquí a Andrea Puig de Gibol. Lo he dicho correcto, que siempre me equivoco. Ella es nutricionista y tiene 26 años. Aborda la nutrición desde un enfoque holístico, integral y respetuoso que a mí me encanta. Buenas, Andrea. Buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Bueno, un placer para mí también y muchas gracias por invitarme, lo primero. Gracias a ti por venir. Me gustaría que empezaras a explicarnos por qué te decidiste a ser nutricionista, Andrea. Vale, pues yo siempre lo cuento cuando me preguntan que para mí la nutrición me vino. Yo creo que no sé bien decirte por qué empecé a estudiar nutrición. Cuando a nosotros se nos planteaba en la ESO, pues qué opciones teníamos, ¿no? O qué carreras eran las que tenían más salidas o las que empezaban como a conocerse más. La nutrición no era una carrera que realmente se conociera demasiado. De hecho, en mi promoción fuimos 16 graduados, que era muy poquito. Pero no sé, siempre me ha gustado mucho el comer. Creo que es un acto que al final pues, realizamos muchísimas veces al día y que se le da muy poquita importancia al final. Y fuimos a un congreso que nos presentaban varias carreras y vi la carrera de nutrición y me interesó un montón porque al final pues pensé que era una carrera muy diferente a las que pues se conocían, pues veterinaria, bióloga. Yo al principio bióloga era una carrera que también me interesaba un montón, me gustaba muchísimo, sobre todo por los animales o por ese funcionamiento del cuerpo, ¿no? Pero vi la nutrición que englobaba también un poco esa parte y al final englobaba también toda la parte más del cuerpo, ¿no? Más de la persona y enfocaba también como la cocina, que es una parte que a mí me ha gustado mucho siempre. Y no sé, me llamó mucho la atención y decidí pues ir a por ella. Y bueno, lo que decías, ¿no? A nivel de cómo enfocaba la nutrición, eso ha ido pues cambiando mucho a lo largo de los años, de cómo empecé la carrera a cómo salí o cómo le he ido enfocando después. A nivel que tu conciencia ha ido aumentando, supongo que tú has ido como adaptando esa carrera, ¿no? Exacto, al final cuando salí de la carrera, yo creo que como todos, pues la carrera te enseña muchísimas cosas, son 4 años al final, pero sí que es muy esquemática o cerrada en un tipo de nutrición muy centrada en la cultura de la dieta y muy centrada en el peso. En números, en cuadrar una dieta, calorías, exacto. Y al final, cuando sales de la carrera, realmente te das cuenta que eso pues no tiene tanta importancia. Es decir, evidentemente es importante si hay un objetivo muy claro para la persona, pero centrar como toda la atención o el progreso de la persona o el objetivo de la persona en cuánto varía su peso o en cuánto físicamente... Se hace escaso. Exacto. Y al final genera más ansiedad que otra cosa. Entonces, y también a través de mi experiencia personal, ¿no? Vi que eso no era ni con lo que vibraba, ni lo que me estaba funcionando una vez aplicado a la consulta. Porque sí, funciona, centrarse en el peso funciona durante un tiempo, pero al final... Vas a volver si no trabajas algo más profundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, pues yo también pasé un proceso complicado con la alimentación durante una etapa de mi vida y vi que... Yo había salido de ahí no centrándome en el peso, sino justo al contrario, enfocando como la nutrición como algo mucho más allá, como un acto de amor propio al final y abriendo el foco. Así que, bueno, decidí empezar a formarme en nutrición, pero un poco más así con nutrición holística y más emocional, ¿no? Cómo funcionaban nuestros pensamientos, nuestras emociones, cómo relacionábamos, ¿no? La comida con las emociones, muy totalmente. bien. Y decidí pues enfocarme un poquito más en este campo. Supongo que en este proceso, en el problema que tuviste a nivel alimentario, te ayudó mucho, ¿no? Saber enfocarlo desde otro... Totalmente. Yo en ese momento sí que fue una etapa que para mí era muy desesperante porque al final yo era nutricionista y era como, wow, estoy en consulta diciéndole a la gente cómo tiene que comer y que todo fluya y que no te juzgues y luego en casa me pasa esto, ¿no? Pero ahora lo miro atrás y digo, wow, es que esto me lo puso la vida para luego poder entender bien a las personas, ¿no? Cuando me vienen con este problema y para entender bien que no todo es fuerza de voluntad. Que al final hay veces o situaciones o momentos de la vida en que realmente pues no estás pudiendo comer bien, entre comillas, porque al final el bien y mal es una etiqueta que nos encanta esa dualidad, ¿no? Del bien y el mal. Pero
que no están pasando por eso porque no tienen fuerza de voluntad suficiente como para comer saludable, sino que realmente hay algo detrás, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es: ¿qué emoción escondes tras tu manera de comer? Y es que no puede ser más real. Totalmente. Totalmente, hay una fuerza mayor que impulsa, ¿no? Exacto, a las personas exacto. a comer de una manera u otra. Totalmente, entonces hay que como rascar un poquito más y ver realmente qué está pasando a la persona. A veces a mí me vienen chicas normalmente, aunque también cada vez hay más chicos, pero sobre todo chicas que me vienen con queriendo hacer una dieta, y a veces lo que yo les respondo no acaba de convencerlas o no les acaba de gustar, que al final cuando salen de esa situación lo agradecen mucho, pero siempre les digo, no, ahora no vamos a empezar por hacer una dieta restrictiva ni cuadrada, porque no es lo que te va a funcionar a largo plazo. Vamos a hacer un poquito más, pues entender cómo estás tú, entender cómo te relacionas con la comida, entender que no hay alimentos prohibidos y otros no prohibidos, que tienes permiso incondicional para comer lo que quieras. Simplemente vamos a hacer unas elecciones puntuales, ¿no? Entender el hambre real y emocional, que también, eso lo digo entre comillas, porque al final el hambre emocional no deja de ser hambre, que también la tenemos como muy ahí, como con una etiqueta de, ay, es hambre emocional, no debería tenerla. No, el hambre emocional también está ahí para enseñarnos algo y es igual de lícita que el hambre real, entre comillas, pero bueno, primero en este tipo de situaciones o personas, pues hay que enfocarlo primero desde otro ámbito y luego cuando ya tengamos como más atado este proceso o este enfoque, ir un poquito más a un objetivo concreto a nivel físico, si es lo que prefieren. Claro. Sí, además a nivel físico, si la persona solo cuenta calorías, después va a tener un efecto rebote. Exacto, totalmente. No le sirve de nada, ¿no? Si no hay un trabajo detrás. Totalmente, que al final tampoco es sostenible en el tiempo estar pesando. Hay gente que le encanta porque tiene un objetivo físico muy concreto y bueno, está bien, es su camino, pero en general el hecho de contar calorías no es sostenible porque ni cada día vas a necesitar lo mismo. Y es muy complicado cada día cuadrar las calorías al milímetro, no es algo real al final. Ni cada día vas a hacer el mismo tipo de deporte, ni vas a tener, o a lo mejor las mujeres, el ciclo menstrual. Pues también te sientes diferente a la hora de comer o de enfocar la comida, ¿no? Y está bien, perfecto. Pero si ahí tienes como una cuadrícula a la que ceñirte, muchas ocasiones se lo genera más que ansiedad. Ansiedad. El efecto contrario. Sí, totalmente. Totalmente. ¿Nos podías explicar por qué uniste la nutrición con el desarrollo personal? Bueno, es un poquito lo que comentábamos ahora, ¿no? Al final, pues creo que la base de todo... Porque lo que me gustó de ti es esto, ¿no? Que me parece indispensable, una nutricionista que enfoque mucho desde este desarrollo personal y desde este sector. Exacto, totalmente. Al final fue darme cuenta que con lo que me venía la gente no se solucionaba todo solo con un objetivo alimentario. A veces las pacientes me vienen y me dicen, es que me haces de psicóloga, pero es que al final es el objetivo también, ¿no? Sí, que aprendan, ayudarles. Exacto, como sanar la herida que veo que tienen dentro o problemas que veo que están enfocando a través de la comida o solucionando a través de la comida. Entonces, como yo empecé a ver este mundo del desarrollo personal y para mí fue una salvación, empezar a ver la luz y empezar a ver que había otra manera de enfocar pues las cosas que te pasaban o entenderlas de otra manera y gestionarlas de otra manera y enfocar de otra manera la alimentación sin juicios, sin culpa, sin autojuicio sobre todo hacia nosotras mismas o hacia nosotros mismos, pues vi que tanto como a mí me había servido era una opción mejor de la que estaba haciendo hasta el momento para enfocar pues mis consultas al final. Me parece maravilloso. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo es como eso, ¿no? Verla como la felicidad de las personas al conseguir sus objetivos, pero no solo a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Como ver que han cambiado el foco, ver que realmente van más tranquilas o que me dicen, Andrea, es que... Al final eres una terapeuta, Totalmente. No eres una nutricionista a secas, ¿no? Exacto. Es como muy New Age. Es lo que necesitamos a todos los niveles, ¿no? Médicos, nutricionales, que sepan juntar mente, cuerpo y alma. Totalmente. Y que, bueno, al final es muy gratificante, ¿no? Cuando te escriben y te dicen, ay, Andrea, he conseguido esto, pero es que además no me he sentido mal, o hoy me he salido a cenar fuera y no me he sentido culpable, o me ha abrido la regla, porque también eso es una cosa que veo mucho ahora en consulta, que también muchas chicas que, pues no, a través de seguir estas dietas tan estrictas o con ese juicio hacia el cuerpo, pues entrenan un montón. Bloqueo. Exacto, luego hay un bloqueo a nivel de la menstruación.
Y, wow, es que Qué fuerte. Claro, cuando estás mucho tiempo sin la regla, luego que te venga es una sensación tan gratificante y con la alimentación se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para conseguir este proceso, pero bueno, al final eso, lo que más me gusta es pues ver... La transformación. Sí, ver la transformación de las personas, ver la felicidad y ayudarles, ¿no? A como emprender este camino hacia el cambio de hábitos. La conciencia. Sí. ¿Cómo podemos iniciarnos en el mundo de la alimentación consciente? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, eso me podría pasar horas hablando, pero para resumir un poquito, yo creo que lo primero es practicar como la atención plena cuando estamos comiendo, que esto es algo que tenemos como muy olvidado. Hemos puesto la alimentación muy en segundo plano, o el momento de comer sobre todo, y es como que comemos con prisas, comemos con la tele puesta, comemos de pie en 10 minutos sin saber ni siquiera que estamos comiendo, sin sentir las sensaciones del cuerpo, hambre, saciedad, qué estoy comiendo, qué quiero comer, cómo me siento. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es eso, como prestar atención plena al momento de la alimentación, ¿no? Sentarte a mesa, que es algo que se da por hecho, pero mucha gente come de pie. Y por el camino, o con un tupper en el tren, o con... Sí. Y dices, wow. Y cada vez más. Sí, totalmente. Dices, vale, primero de todo, siéntate a mesa para comer. ¿No? Los sentidos. Claro, observa, porque está muy de moda el poder de la hora, ¿no? Estar presente, y está perfecto. Pero en la comida es como que no lo aplicamos, ¿no? Entonces, pues ahí observar el alimento, observar cómo me siento antes de sentarme a comer, respirar, ¿no? Buscar esa presencia en ese momento y disfrutar, ¿no? Y comer despacio y prepararme una comida que sienta que me la merezco. O sea, te mereces comer tranquilamente. Totalmente. Y comer ahí despacio, observando las sensaciones del cuerpo, observando pues qué nivel de saciedad tengo en cada momento, y a partir de ahí pues ir aplicando un poquito esas técnicas como de presencia, ¿no? Al final también escuchar tu cuerpo, ¿no? Por Exacto, lo que totalmente. Saber que te sienta bien, que no... Exacto, y no entender como que hay alimentos prohibidos y alimentos permitidos, no entender esa dualidad de alimentación buena o mala, sino entender que hay elecciones, pero que hay un permiso incondicional, lo que decía, para comer cualquier cosa. Y dentro de ese permiso incondicional vas a encontrar o vas a ver que tu cuerpo ya no te pide tanto esos alimentos que tenías clasificados como prohibidos. Y ahí puedes empezar un poquito más en el camino de la alimentación consciente, Al ¿no? final, si subes tu conciencia, también sabes elegir. Te apetece elegir Exacto. A lo mejor un alimento más saludable, que Totalmente. te aporte más nutrición, mejor energía, ¿no? Cuando entiendes que el cuerpo también es lo que te va a permitir, porque ahora es como, vale, sí, voy a emprender, voy a no sé cuántos, voy a hacer... Pero si no tienes cuidado el cuerpo, al final no te va a dar esa energía que necesitas para emprender ese día a día. Por supuesto. He escuchado que como dormimos tiene relación a cómo comemos. ¿Qué tiene de cierto esto? Sí, eso es muy importante y a veces no lo relacionamos. Y yo tengo muchos clientes o pacientes que a veces están comiendo bien y están haciendo ejercicio, pero siguen estancados en el peso. Entonces yo pregunto, ¿cómo estás durmiendo? Porque es algo que no le damos importancia, pero realmente tiene una relación súper clara. Al final, cuando nosotros llevamos una temporada durmiendo poco, pasan varias cosas. Por una parte, no sé si has oído hablar de la grelina y la leptina. No. Que son las hormonas que nos permiten pues sentir ¿saciedad? Exacto. La leptina pues es la encargada del efecto saciante y la grelina es la encargada de activarnos el hambre. Pues cuando dormimos poquito, baja la leptina, con lo cual sentimos menos saciedad, y sube la grelina, con lo cual sentimos más sensación de hambre. Ostras. Es curioso. Al final el reloj biológico influye en todo. Se desajusta totalmente. Por otra parte, también cuando dormimos poco, hay alteraciones de la glándula tiroides. ¿Qué pasa? Se ralentiza el metabolismo y, por tanto, pues quemamos menos calorías a lo largo del día. Y por otra parte, también baja la melatonina, que es la hormona que nos permite inducir ese sueño, con lo cual es un pez que se muerde la cola. ¿Qué pasa? También aumentamos el cortisol, que es la hormona del estrés, que está muy de moda, que se oye un montón, pero es verdad, cuando dormimos poquito, aumenta. Pues el cuerpo se pone en estado de alerta, ¿no? Entonces va a tener que controlar otras funciones más que pensar en adelgazar. Entonces ahí nos estancamos mucho más. El cuerpo responde como si estuviera en una situación de peligro
y se empiezan a activar, pues eso, el desajuste de la grelina, el metabolismo, la leptina, la melatonina, y está pendiente más de controlar esas hormonas que de activar el metabolismo, porque no se puede permitir activar mucho el metabolismo si sabe que después va a tener pocas horas de sueño. Qué importante es dormir bien. Es brutal, es brutal. El dormir bien se le da muy poca importancia, pero es primordial para conseguir un buen cambio de hábitos y un buen estado de salud. Totalmente. Sí. Influye en todo. En todo, totalmente. Sí. Hay otra duda que tengo. ¿Hay que adaptar la alimentación según la época del año? Porque se escucha mucho sobre la fruta de temporada, pero en general, ¿tú qué opinas? Yo creo que es bastante importante. A ver, no sería lo que iría a centrar la atención máxima, porque al final ahora sí que es verdad que tenemos prácticamente todos los alimentos toda la época del año. Puedes encontrar tomates todo el año. Pero sí que es verdad que si priorizas, la naturaleza al final es sabia y nos da esos alimentos en cada temporada que nos van a ayudar más. Pues en invierno que hay más resfriados, a los resfriados que les va bien la vitamina C, pues nos da las mandarinas o nos da las naranjas, esos alimentos más cítricos, ¿no? Ahora en primavera, pues sí que es verdad que hay esa astenia primaveral, ¿no? Hay esa sensación como que el cuerpo se está adaptando al cambio de hora, a la nueva luz solar que aguanta. Más cansancio. Exacto, también, ¿no? Hay más cansancio, hay más insomnio probablemente, más fatiga. Entonces, pues nos da una serie de frutas y verduras, pues también que nos vayan a ayudar un poquito más a paliar estos efectos. Además, si priorizamos productos de temporada, esos productos, una fresa de ahora va a tener muchas más vitaminas y minerales, nutricionalmente va a ser más densa que una fresa que la compramos pues en otra época, que no le toca. Claro. Además, también es más económico. Los alimentos de temporada son más económicos cuando las compras en su temporada que no en otra temporada porque vienen de fuera. Claro. Y hay ese transporte. Y aparte, algo muy importante también es que es más sostenible para el medio ambiente. Consumir fruta y verdura de temporada. De hecho, sería lo ideal, claro. Siempre adaptarnos a lo que nos da la naturaleza en ese momento y no ir como a contracorriente, que es como con lo que vamos siempre. Qué manía, los humanos, de hacerlo todo antinatural, sí, ¿no? Totalmente. Y no adaptarnos. Sí, es como quiero tener todo el año y está bien, pero es que como... No es necesario. No es necesario. La natura es sabia y te va a dar lo que necesitas en cada época de año y en cada región, ¿no? Porque al final estamos muy acostumbrados a tener alimentos de todas partes del mundo, pero tampoco es lo más sostenible y para el cuerpo tampoco necesita alimentos que vengan de África, porque al final la naturaleza es sabia, como decía, ¿no? Y te va a dar los alimentos aquí que necesites para estar aquí. Entonces, pues sí, para mí es importante. Y eso también es más económico, que ahora al final también es importante es un tenerlo. puntazo. Sí. Sí. Me gustaría que nos hablaras sobre la hidratación. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer? Con la hidratación también hay mucho mito y al final es algo que, bueno, siempre has escuchado seguramente la recomendación de 1,5 litros o 2 litros de agua al día para estar saludable. Y a mí también me lo dijeron al acabar la carrera y porque es al final lo que se conocía en ese momento. Luego se está viendo que realmente no hay ningún fundamento o ningún estudio que verifique que realmente es necesario esos 2 litros al día para todo el mundo, ¿no? Al final, cada cuerpo es un mundo y tiene unas necesidades. Y tiene unas necesidades y no todas las personas realizan el mismo tipo de actividad física o trabajan en una oficina o trabajan en el campo o duermen la misma cantidad de horas o hay 1000 factores que pueden influenciar a qué necesidad de agua tienes al día. Por ejemplo, una persona que es súper sedentaria, que se pasa el día tumbado en el sofá, que prácticamente no ve la luz del sol, que está en una oficina, pues sus necesidades de agua no van a ser las mismas. De hecho, probablemente si esa persona bebe 2 litros o más de 2 litros al día, como tampoco está gastando, va a perder más minerales de los que está consumiendo, porque va a beber mucho más, entonces va a arrastrar parte de esos minerales. A lo mejor con 2 litros no, pero con un poquito más probablemente sí. En cambio, una persona que hace mucho deporte o que tiene un trabajo que es más de exterior, que le más del sol o que suda más, pues va a necesitar más agua. O no es lo mismo una persona que hace un consumo de fruta y verdura alto que una persona que casi no consume, porque esos alimentos ya tienen una parte de agua en su composición. Con lo cual sí, a nivel general... 1,5 litros pues es una recomendación que puede servir para todo el mundo, pero
que tiene esa parte de mito de que al final se tiene que adaptar a cada persona y a cada momento de la vida y a cada día al final casi. Así que para mí lo más importante es lo que decías, ¿no? Escuchar al cuerpo. Y al final la natura nos ha dado esa herramienta gratuita de la sed, Totalmente. de la sensación de sed. También ahora está muy de moda decir que el agua lo que hace es eliminar toxinas, pero también Claro. es que nosotros somos los que no comemos de forma natural Claro. y nos metemos muchísimas toxinas al organismo. Totalmente. Que realmente no son necesarias y necesitamos expulsarlas a base de muchísima agua. Totalmente. Y al Entonces, final el todo- tipo de hidratación, ¿no? que ponemos, porque sí, es muy fácil decir yo me hidrato, pero ¿con qué tipo de bebidas estás hidratando, no? Porque ahora el consumo de O bebidas... bebes mucha agua y luego bebes un poquito de alcohol que te hidrata todo lo que has Claro, te te deshidrata deshidrata. todo lo que has bebido. Claro, totalmente. O la cerveza, que eso te hace ir al baño un montón, ¿no? Y bueno, pues tener en cuenta y ser conscientes de qué tipo de hidratación le estás metiendo, porque al final, sí, soy muy saludable por meterle 2 litros de agua al día, pero luego, ¿qué estoy haciendo, no? Así que, bueno. Lo ideal para estar bien de nutrición es cocinar como tú, porque yo veo tus fotos y digo, madre mía, no le faltará ni una vitamina, ni nada, porque es increíble. ¿Cómo Sí, aprendiste luego- a cocinar? O sea, ¿aprendiste por tu cuenta? ¿Has hecho también cursos de cocina? No, yo creo que, bueno, en mi casa siempre se ha cocinado mucho, mi madre ha cocinado siempre mucho y bastante saludable, la verdad, he tenido suerte en este sentido, porque siempre la he visto cocinar con mucha verdura, mucha fruta. Pero a ti te gusta, A porque mí tú me lo puedes gusta ver en cocinar, casa sí. y que te dé igual, ¿no? Sí, a mí Pero me gusta cocinar, es para mí increíble. es un momento como de meditación, siempre lo digo, yo, cuando hay días que no, porque no me apetece nada cocinar, pero tengo que comer, pero hay días que, ostras, lo disfruto un montón y estoy en presencia plena y noto como corta el cuchillo y mezclo los alimentos y me encanta, la verdad que para mí es un momento de conexión conmigo misma y estar en Desconectar presencia del totalmente. exterior. Y al final también, pues todo lo que son repostería, pues a mí me encanta el dulce. Al final, pues soy una persona que me gusta el dulce, así que para intentar hacer como las versiones saludables, pues empecé como a cocinar esas versiones, pues en versión más saludable. Que no quiere decir que de vez en cuando no me permita, porque evidentemente para mí ser saludable también es entender la flexibilidad. Y si un día me apetece un helado, me lo voy a tomar. Porque al final prohibírmelo en ese momento me va a hacer que en otro momento me venga la ansiedad por doble, ¿no? Total. Entonces, pues bueno, sí que ahí, pues si puedo hacer una versión saludable, pues la hago. Sí, sí. Pero Es increíble. también- Me encantan tus recetas. Gracias. Muy En bien. casa los tengo de probadores que a Guau. veces salen bien y otras... Mi padre a veces me dice, le digo, ¿está bueno? Me dice, sí, pero sabe a sano. Y digo, Es un afortunado y no se da cuenta tu padre. si no te hubiera dicho que es saludable, no hubieras dicho nada. Pero- Qué bueno. Pues muy bien, Andrea. Para finalizar, me encantaría que nos hicieras un ejercicio dinámico o lo que tú veas Ujú. para podernos dejar una enseñanza aplicativa en la nutrición. Vale, pues bueno, yo ahora no creo que... Bueno, si alguien que está escuchando esto está a punto de comer o merendar, pues es una oportunidad perfecta para hacerlo en directo. Si no, pues les invito a coger el audio y guardarlo para en algún momento que tengáis pues una comida. Puede ser en el desayuno, puede ser en media mañana, una fruta de snack, en el primer plato de la comida, merienda, cuando sea. Pero buscad un momento de calma, ¿no? De paz, de que estéis solos, que podáis parar para hacer esa comida. Y haremos como un pequeño ejercicio de mindful eating, como de atención plena, pero en el momento de la alimentación. Qué interesante. Sí, entonces voy a hablaros como si estuvierais comiendo y esto lo usáis pues en ese momento que elijáis para ponerlo en práctica. Entonces lo que os decía, yo os propongo que elijáis una ingesta en el día que podáis practicar tranquilamente y os propongo que de esa ingesta realicéis como el primer bocado con atención plena. ¿Vale? Entonces primero de todo os invito como a respirar tranquilamente, sentaros en un espacio de seguridad para vosotros, de tranquilidad, que apaguéis dispositivos móviles, que apaguéis la tele, que normalmente estamos muy acostumbrados a comer con muchos estímulos externos, ¿no? Que respiréis tranquilamente, cojáis un par de respiraciones y que empecemos observando el entorno, ¿no? Cómo es la disposición de mi entorno, cómo es la vajilla que estoy utilizando, qué plato tengo delante, qué tipo de alimento. Voy a observar cómo estoy yo, cómo me he sentado, cómo está mi fisiología corporal, cómo tengo los hombros, si estoy cruzada de piernas, ¿no? La postura. La postura totalmente. Observa los colores del plato, los brillos. Observa si aparecen pensamientos acerca de
pues por ejemplo el aporte calórico del plato, qué tipo de pensamientos, si estoy pensando en el valor nutricional del plato, o qué tipo de pensamientos, ¿no? Y observa si aparecen pensamientos, recuerda que solo son pensamientos. O sea, date el permiso para estar y vuelve con amabilidad a ese momento presente de la comida. Sin juicio hacia el pensamiento, sino observándolo, entendiendo que es solo un pensamiento y con amabilidad vuelvo a ese momento presente. Entonces te invito a que cuando quieras empieces a coger el tenedor de manera consciente y observes también el movimiento, el peso del tenedor, cómo lo estoy cogiendo, y que coges un pedazo de comida y lo acercas a tu boca. Y por el camino vayas observando qué sensaciones percibes, el olor, el color, empiezas a oler, cómo salivas, por ejemplo. ¿Qué notas? ¿Estás notando el impulso de abrir la boca? Observa otra vez si aparecen pensamientos y qué tipo de pensamientos están apareciendo. Entonces, cuando quieras, introduce ese bocado en tu boca, pero no mastiques. Observa el sabor, observa la textura, qué es lo que estás notando. Observa qué pensamientos te vienen con este bocado que te has puesto en la boca. Y cuando quieras, empieza a masticar, pero despacio, siendo consciente de las sensaciones. ¿Qué texturas? ¿Han cambiado la textura desde la primera vez que has empezado a masticar hasta luego? Siendo consciente de cómo va evolucionando esta comida en la boca y de qué pensamientos vuelven a aparecer. Igualmente, si aparecen pensamientos, no juzgues, solo observa y vuelve con amabilidad a esa atención plena. Ves masticando poco a poco hasta que decidas de manera consciente tragar el alimento, que eso es algo que ponemos muy poquita conciencia. Comemos muy rápido y tragamos muy rápido. Atención plena, y cuando decidas, tragas ese alimento y observa si aparecen pensamientos sobre el alimento o si tu cabeza se ha ido al trabajo o a qué tienes que hacer después. Vuelve con amabilidad a observar y a volver a tener atención plena. Entonces, ahora te invito a seguir el resto de la comida con una actitud similar. Puedes cambiar un poquito el ritmo, acelerar un poquito el ritmo, pero siempre con esta atención plena hacia el alimento que tienes delante, con esa gratitud de todo lo que ha tenido que pasar ese alimento para que esté en tu comida, para que esté en tu mesa, porque ha habido muchas personas que han estado trabajando también para que ese alimento esté en tu mesa, y la suerte que tienes de estar pudiendo disfrutar también de ese momento tranquilo y que es solo para ti misma o para ti mismo. Y cuando acabes de comer, que observes cómo sientes tu saciedad, cómo sientes tu barriga, qué sensaciones notas, que juegas otra respiración y veas si te hace falta comer un poquito más, si estás bien o cómo te sientes. Y ahí coger otra respiración y practicar un poquito así. Momentazo de comida, me lo has vendido genial. Esta noche lo pongo Es que puede ser un momento realmente de autocuidado, el momento de comer, que lo tenemos muy descuidado y es súper importante. Para quien no tiene tiempo a meditar, me ha parecido perfecto. Exacto. ¿No? El trabajar el aquí y ahora, totalmente. Disfrutar del alimento. Sí, que a veces es como que tengo que meditar 1 hora al día. Bueno, es que hay muchos puedes momentos. Viviendo, ¿no? Totalmente. Vivir en presencia. Hay muchos momentos que puedes usar para... Y este agradecimiento que has nombrado tan importante con el alimento, al final son pensamientos y emociones que desprendemos y estamos nutriendo al alimento de esta vibración, y él te lo va a devolver a ti. Totalmente. Porque si tú estás ahí estresado, pensando en lo que tengo que hacer después, engullendo, ¿no? Sí. Como hacemos a veces, no te va a nutrir. O con igual. Las noticias de fondo. Hay muchos momentos para escuchar las noticias y decides oírlas, pero el momento de la comida no es uno de ellos, porque al final las... Nunca. No, ya. Para mí tampoco, pero sí, las vibraciones van a entrar en el alimento y... Sí. Pues muchísimas gracias, Andrea, me ha encantado tenerte aquí y espero que las personas que te hayan escuchado cojan más conciencia a la hora de comer. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a la radio también, y para mí ha sido un placer estar contigo y tomarnos este momento de atención. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos. A las 18 horas nos vemos. Un abrazo.